Desde que tengo uso de razón, recuerdo que todo el mundo me ha dicho que si me voy a armar una PC gamer, la misma tiene que estar de una u otra forma balanceada. Que si no hay que combinar un CPU de gama baja con una GPU de gama alta. Que si este CPU es totalmente overkill para esta placa de video. Nada, la hiciste muy mal, te hubieras comprado una mejor GPU y un CPU de gama media. Estoy seguro de que si te has armado una PC gamer en algún momento, habrás escuchado frases como esta o similares. Pero pocas veces nos ponemos a pensar realmente de dónde vienen y por qué nos la dicen tanto. Y eso es precisamente lo que hoy voy a hacer. Y también vamos a probar 4 CPUs de 4, 6, 8 y 12 núcleos con la RTX 3080, a ver si alguno hace realmente cuello de botella. Vamos a verlo luego de la intro. Y por cierto, hablando de las tomas de la 3080, nuestro sponsor del día de hoy es la marca Zhiyun. No saben cuánta gente me preguntó que cómo hice esta secuencia y la respuesta es muy simple. Con el Zhiyun Weebill S. Es el gimbal más compacto y potente que probé hasta el momento y aún así se banca casi cualquier cámara reflex o mirrorless que le mandes. Y no solamente te permite hacer de todo con sus 3 ejes de estabilización, sino que es muy pero muy fácil de usar para no tener una curva de aprendizaje tan grande y tiene un precio muy competitivo. Y sí, permite incluso hacer estos giros de 360 grados que a todo el mundo le gustan tanto. La verdad, si estás buscando un gimbal compacto, potente y muy pero muy versátil y tu presupuesto no es demasiado elevado, te prometo que con el Weebill S vas a quedar muy contento. Es un producto que yo personalmente uso, así que lo puedo recomendar tranquilamente. Como siempre, gracias a Zhiyun por patrocinarnos el día de hoy y si quieres conocer más acerca del Weebill S, te dejo el enlace en la descripción de este video. La mayoría de personas recuerda que hasta hace solo 3 años, la mayoría de CPUs para gaming tope de gama tenía 4 núcleos y 8 hilos. Estoy hablando, por supuesto, de los i7, por ejemplo, de 7ª generación para atrás. Pero lo que mucha gente no recuerda es que de esa misma generación para atrás, los CPUs de gama baja, es decir, los i3, tenían solamente 2 núcleos y 4 hilos. Y en ese entonces emparejar una GPU de gama alta con un CPU de 2 núcleos era una cosa de locos, o bueno, de tontos. No tenía ningún sentido porque terminabas con un cuello de botella brutalísimo. Y acá quiero aclarar algo que suele generar confusión. En una PC siempre va a haber cuello de botella, siempre va a haber un componente que está trabajando al máximo y limita un poco a los demás. El tema es qué componente está haciendo este cuello de botella. En una PC gamer lo ideal es que lo que esté al 100% del uso sea la GPU y no el CPU. Si esto ocurre, significa que estamos aprovechando nuestra placa al tope y no estamos dejando rendimiento sobre la mesa. Entonces, volviendo al tema. Teniendo una GPU tope de gama, incluso de hace 3 años, con un CPU de 2 núcleos, evidentemente este va a crear el famoso cuello de botella, en este caso negativo, limitando la capacidad de procesamiento de nuestra GPU. Pero bueno, habiendo aclarado esto, avancemos 3 años en el tiempo. Hoy por hoy tenemos CPUs de gama baja o de entrada de solo 100 o 130 dólares que tienen 4 núcleos y 8 hilos. Lo mismo que tenía un CPU de gama alta de 2017. Y además, con buena arquitectura, buenas frecuencias, buenos IPC. Pero entonces, ¿sigue siendo cierto que no puedes emparejar una GPU como por ejemplo la 3080 de 700 dólares o más con un CPU de 130 dólares? Para responder a esta pregunta vamos a evidentemente probar distintos juegos, pero no solamente con un CPU de 4 núcleos y 8 hilos como lo es el 3300X, sino también con el 3600 XT de 6 núcleos y 12 hilos, con el 3800 XT de 8 núcleos y 16 hilos y con el 3900X de 12 núcleos y 24 hilos. Y vamos a ver qué diferencias hay entre ellos. Todos estos CPUs los vamos a probar con la RTX 3080 de la gente de MSI, cuyo review completo te lo dejo por acá arriba. Además, vamos a utilizar una X570 de Aorus y 32 GB de la mejor memoria que tenemos en el estudio para Ryzen, la GeForce Extreme ARGB de 3600 MHz CL14. Las resoluciones que vamos a utilizar para las pruebas quizás sean un poco polémicas y por eso me quiero detener a hablar de ellas. No vamos a utilizar 1080p, sino solamente 1440p y 4K.
¿Y por qué no voy a usar 1080p? Porque, bueno, muy sencillo, no le recomendaría a nadie comprarse una 3080 para jugar a esta resolución, incluso a altas tasas de refresco. Y además, sencillamente no hay nada que probar. Todo el mundo sabe que a 1080p los juegos aún siguen siendo muy CPU dependientes y en ese caso sí va a haber cuello de botella. Así que nada, no hay mucho que hacer allí. Si quieres conocer qué CPU necesitas para jugar a 1080p, muy probablemente estaremos respondiendo a esta pregunta cuando tengamos la 3070 en nuestras manos, que parece mucho más lógico comprar esta gráfica para una resolución como esa que la 3080. Pero bueno, pasemos directamente a los benchmarks. Bien, comenzando por uno de mis juegos favoritos de los últimos tiempos, Assassin's Creed Odyssey. Aquí podemos ver que incluso en 1440p es un juego super GPU dependiente. Con los 4 CPUs tuvimos básicamente los mismos resultados tanto a 1440p como en 4K, lo cual es un buen indicativo para los dueños de un Ryzen 3100 o 3300X. Pasando a Shadow of the Tomb Raider, la cosa cambia un poco, especialmente a 1440p, ya que vemos que el juego escala muy bien a medida que la cantidad de núcleos e hilos aumentan. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, veamos una grabación del benchmark de este juego utilizando el Ryzen 3 3300X. Como se puede apreciar, la 3080 con este micro está siendo completamente subutilizada, estando en ocasiones incluso por debajo del 70% de uso, mientras que el micro está por encima del 95%. Esto es lo contrario a lo que debe ocurrir en una PC gamer y es un ejemplo claro de cuello de botella del CPU. Pero en resolución 4K, como verán que es casi tendencia en todos los juegos, básicamente no hubo diferencia en el framerate promedio, aunque sí que vemos un pequeño incremento en el 1% low, que no es tan grande como para realmente hacer una diferencia importante al momento de jugar, pero sí que puede sentirse. The Division 2 es otro hermoso ejemplo de un juego 100% GPU dependiente. Roza lo sorprendente lo consistente que es este benchmark a través de los 4 CPUs que probamos, tanto en 1440p como en 4K. Pasando a Borderlands 3, de nuevo nos encontramos con una consistencia casi impresionante. Y si bien tenemos un poco de mejora cuando pasamos del 3300X al 3600 XT, la diferencia es de aproximadamente un 3%, lo cual a estas tasas de refresco es totalmente imperceptible. Con el Far Cry 5, un benchmark que incorporé recientemente a la lista de juegos que voy probando, vemos que también hay una buena escalada a 1440p. Cuando vemos en este caso la grabación del benchmark con el 3300X, volvemos a notar lo mismo, que la gráfica no está siendo usada en su máximo potencial. Pero ahora es distinto porque el CPU tampoco está al 100% del uso. Sin embargo, cuando vemos el boost de cada uno de los CPUs que estamos usando, podemos asumir sin temor a equivocarnos que este juego aprovecha muy bien la velocidad del procesador. Por ende, en este caso la diferencia de rendimiento no es necesariamente achacable a la cantidad de núcleos del CPU, sino a su velocidad. A 4K, sin embargo, notamos que la diferencia es mínima o inexistente, como ya venimos viendo en todos los otros juegos. Y por último tenemos al Horizon Zero Dawn con una historia muy similar a lo que pasó con el Shadow of the Tomb Raider. Cuello de botella en el CPU para el 3300X en 1440p, pero poca y nada de diferencia en el resto de los CPUs en ambas resoluciones. Y bien, llegó la hora de sacar conclusiones. Y les puedo decir que la primera conclusión que saqué luego de hacer todos estos benchmarks es que hacer esto toma mucho tiempo. Así que apreciaría muchísimo que revientes el like de este video y me dejes un comentario aquí abajo diciendo lo que quieras, que eso nos ayuda un montonazo. La segunda es que si tienes un CPU de última generación, ojo, de última generación, y vas a jugar a una resolución diferente a 1080p, no es tan relevante realmente como se cree tener una PC balanceada. Los micros hoy por hoy son tan buenos y tan sobrados para gaming en alta resolución que incluso la gama baja de 4 núcleos y 8 hilos te va a permitir jugar básicamente igual a si tuvieras un CPU de 12 núcleos. Pero Guayán, ¿cómo vas a afirmar eso si de los 6 juegos que probaste hubo 2 que tuvieron cuello de botella notorio?
Bueno, sí es cierto, pero la realidad también es que en estos juegos la diferencia en promedio de FPS no fue de más del 15% y la diferencia en el 1% low es tan mínima que básicamente no es notorio al momento de jugar en el gameplay como tal. Y esto es aún más cierto si tienes una GPU menos potente que la 3080, como por ejemplo una potencial 3070, la cual es más factible que se use al 100% incluso con CPUs de gama baja. Además, si miras el resultado de los benchmarks de la 3080 con el 3300X y lo comparas con un potencial 3070 con un 3600X, por más que este último ejemplo sea más balanceado, en el primer ejemplo que está desbalanceado vas a tener mejor rendimiento y muy estable de igual forma. Ajá, pero entonces, ¿te estoy recomendando acaso que te compres una 3080 o 3070 con un 3100 o 3300X o con, por ejemplo, un i3 de 10ª generación? No, ya va, calma. Nadie en su sano juicio te recomendaría eso. Lo que te estoy queriendo decir es que si tú, hoy por hoy, tienes uno de estos CPUs y te quieres comprar una 3080 o una 3070 para en el futuro actualizar el CPU, por ejemplo, a los nuevos Ryzen 5000, hazlo sin ningún tipo de problema. Como pudiste ver en las pruebas, hoy por hoy vas a tener un rendimiento idéntico si tienes un CPU de 4 núcleos o si tienes uno de 12 núcleos en la gran mayoría de los juegos. Y bueno, ya en el futuro podrás actualizar y balancear todo mejor. Ahora, cuidado con dos cosas. Primero, lo que dijimos hoy aplica para CPUs de última generación. Si agarras un Ryzen 3 1300X, no vas a tener los mismos resultados. Es más, la gente de Hardware Canucks hace poco hizo un video muy interesante utilizando este CPU con la 3080 y te lo voy a dejar enlazado por aquí abajo si quieres verlo. Y lo segundo que debes tener en cuenta es que en la medida que juegos nuevos salgan y aprovechen mejor los 6, 8 o 12 núcleos, esto podría dejar de tener vigencia y ahí sí tendrías un cuello de botella aún más grande y quizás mucho más notorio. Pero hoy por hoy, y estimo que por lo menos por un año más, esto no va a ocurrir. Así que, bueno, espero que esta información te sirva de algo y la tengas en cuenta al momento de armar una PC o al momento de comprar una GPU si tienes uno de los CPUs que probamos el día de hoy o un i3 de 10ª generación que también aplica para esta misma información. Como siempre, gente, si el video les gustó ya saben lo que tienen que hacer. Les dejo por acá el botón de suscripción. Hagan clic aquí ahora para no perderse más nunca ni un video nuestro. Sobre todo que se viene un montón de cosas, un montón de novedades de hardware que, bueno, ya se pueden imaginar cuáles son. Además, revienten el botón de me gusta que nos ayuda un montón con el algoritmo de YouTube. Y por último, te dejo por acá otro video que estoy segurísimo que te puede interesar. Les mando un abrazo enorme. Gracias por habernos visto. Mi nombre es Guayán y nos vemos en un próximo video.